Estamos aún en la lección 3 sobre bar de liquidez. Ahora vamos a entrar en la siguiente sección para ir viendo algunas cosas adicionales. Bueno, pero cuando hablamos de retiro, de depósito, lo que interesa es decir, es decir, solamente una cola, es decir, la parte en realidad que va a salir. Nos interesa solamente una cola y estamos hablando de intervalo de confianza unilateral. Aquí, cuando hablamos de un nivel de confianza del 95%, el desvío estándar es 1,64 negativo. Es mucho, cuando era bilateral esto iba hasta 1,96. ¿Qué implica esto? Que si usamos el intervalo unilateral, nosotros desde el promedio hasta 1,64,5 negativo y del promedio, que es 0, hasta 1,96 positivo, vamos a tener el 95% de las observaciones. Y aquí vienen los cálculos. Acá tenemos el nivel de confianza del 95% le corresponde 1,64 y el nivel de confianza del 99% le corresponde 2,32. Normalmente se trabaja con 95% de nivel de confianza y 99% de nivel de confianza. O sea, esto nos puede indicar cuánto puede caer una serie de saldo, precio, etcétera. Ese sería el caso, el riesgo. ¿Cuánto puede caer nuestro depósito? Esa es la utilidad de usar el intervalo unilateral. ¿En cuánto puede caer una serie de saldos? ¿En cuánto puede caer, como vimos, los depósitos de ahorro a la vista? Aquí tenemos, esto ya habíamos hecho cuando estudiamos el modelo de brecha de liquidez, donde teníamos tanto en el comportamiento, tanto en el escenario, en el escenario contractual o en el esperado, nosotros teníamos que darle un tratamiento, ¿verdad?, a los depósitos. No podemos llevar totalmente el depósito a la primera banda. Si no, la entidad financiera no sería viable, porque las entidades financieras son viables porque una parte de sus depósitos no salen, quedan. La otra parte y solamente una pequeña parte queda, que digo sale. En este caso vemos los saldos mensuales de depósito a la vista, que comienza con 608.000 en el primer mes y termina con 2.665.000. Y esto es lo que aparece en el balance al final del mes, ¿verdad? Al final de diciembre de 2.665.000. ¿Cómo distribuimos esto? De la misma forma, calculamos primeramente la variación de depósitos mensuales de un día para otro. Un día para otro. En este caso, vemos que el logaritmo, el desvío estándar es de 13,31%. Esto sería variación de un mes para otro. Y también tenemos la información de que a un nivel de confianza le corresponde un desvío estándar de 1,64. Y 13,31 multiplicado por 1,64 nos da 21,90. La parte volátil de este saldo mensual es de no 13,31, sino en este caso a un nivel de confianza del 95% le corresponde 21,90%. O sea,
el 13,31% de la serie es volátil. Por lo tanto, 13,31% del último saldo se pudiera ir en el primer mes. Pero si llevamos en cuenta el nivel del 95% de confianza, entonces lo que va a en realidad irse en el mes siguiente, lo que puede irse en el mes siguiente es de 21,90%. Aquí es importante esto, que del último saldo se pudiera ir en un mes. En un mes, 21,90%, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Bueno, aquí también es importante llevar en cuenta que si nosotros trabajamos con depósitos a la vista y con saldos mensuales, es decir, hay que también tomar una cantidad adecuada de meses. Normalmente, esto ya por estadística, normalmente para que la muestra sea representativa, debe superar 5 años, o sea, 60 observaciones. Podemos trabajar solamente con 12 meses, tenemos que trabajar menos con, lógicamente, 60 observaciones. Ahí algunos hablan de 40 a 60 observaciones, para que este cálculo de la desviación estándar, que es un cálculo muestral, se aproxime a lo que sería el cálculo de la desviación estándar poblacional. Bueno, ahora, ¿cómo usamos esta volatilidad de 91,90%, ¿verdad? Con respecto al saldo del mes, saldo final de 2.665.000. Vemos acá que aquí vemos el cálculo de la confiabilidad al 95%, 13,31 multiplicado por 1,64 es 91,90. O sea, queremos distribuir no 13,31, sino 21,90 del último saldo en el primer mes para obtener un nivel de confianza del 95%. ¿Qué implica esto? Que en el primer mes tenemos que distribuir 21,90% del saldo de depósito, porque es lo que va a salir. Y si nosotros colocamos, así como normalmente aparecen en algunas regulaciones, todos los depósitos a la vista salen en el primer mes, lógicamente eso es un cálculo incorrecto, porque está llevando en cuenta que una gran parte de ese saldo es estable. Y aquí vemos el cálculo que se está haciendo, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos trabajando con bandas que comienza de 1 a 7 días, de 8 a 15 días y de 16 a 31 días. Después tenemos de un mes para 2 meses, de 2 meses para 3 meses. Y ahí ya tomamos 3 meses ya, de 3 a 6 meses, y por último tomamos de 7 a 9 a 12 meses. Entonces, ¿cómo distribuimos este saldo de 2.665.000 que aparece en el balance? Por lo que vimos ahí, el 91,90 nosotros tenemos que, de los 2.665.000, tenemos que distribuir las 3 primeras bandas, o sea, en los 30 días. Y eso se hace, para poder distribuir directamente se aplica una regla de 3. O sea, acá tenemos de 2.665.000 le corresponde, ¿verdad? 7 de 30 días. 136.000 resulta de multiplicar 2.665.000 por 7 dividido 30. Pero el otro es un poquito más porque es 8 días, 8 dividido 30. El último ya es de 15 días, por eso es mucho mayor. Y ahí nosotros distribuimos totalmente el 21,90 en las 3 primeras bandas. Entonces, nosotros, si aquí estamos trabajando en base a una cantidad de días de 360 días, entonces, los primeros 30 días nosotros llevamos la parte volátil. Sobra entonces 330 días y así sucesivamente. En la siguiente banda entonces vamos a colocar 2.665.000 multiplicado por
30 dividido 330. El siguiente va a ser la misma, 2.665.000 por 30 dividido 330. El siguiente ya va a ser, como es 3 meses, 90 dividido 330 por 2.665.000. El siguiente va a ser 180 dividido 330, 180 dividido 330, ¿verdad? Que es esta cifra que aparece acá. Esto ustedes pueden comprobar ahí haciendo el cálculo, ¿verdad? Lo importante acá es ver que una parte del saldo de depósito mensual que aparece en el balance se lleva a las 3 primeras bandas hasta un mes, y el resto se lleva en las bandas subsiguientes. Esto es importante. Este es un caso, esto depende de cada país. En el caso de la normativa peruana, esta parte estable no se distribuye en las bandas subsecuentes, sino solo en la última, la banda después de 12 meses. Se considera totalmente, no se distribuye, y solamente se distribuye en las 3 primeras bandas, o sea, de la parte volátil. Vamos a ver eso dentro de un rato, ¿verdad? En el caso de la normativa peruana. Y aquí vemos la aplicación que vimos en la sección anterior, donde cómo se distribuye este 2.665.000. Se está distribuyendo, ¿verdad? En la banda de 1 a 7 días, 136, de 8 a 15 días, 155, de 16 a 30 días, con 91, y ahí después de 31 a 60 días, 31 a 90 días sigue siendo 130 días. Aquí ya tenemos 91 a 180 días, ya tenemos 3 meses. Y aquí 180 a 360 tenemos ya 6 meses. Este es en el caso de este ejercicio, ¿verdad? Se distribuye en el resultado, la parte volátil se va en las 3 primeras bandas, o sea, en los primeros 30 días. El resto se distribuye en las bandas subsecuentes conforme al tamaño de cada uno de las bandas. El de 91 a 180 días es 3 veces más que el anterior, que era solamente un mes. Y esto ya es 6 veces más este de un mes. Bueno, cuando hablamos de una entidad financiera muy pequeña, una pequeña cooperativa a lo mejor tendría solamente una fuente de fondeo. Y aquí resulta fácil, ¿verdad? Entonces, si hay una sola fuente de fondeos, directamente se calcula la volatilidad de esta fuente de fondeo y se compara con el cociente. El activo dividido el pasivo debe ser, en este caso, mayor que, aquí está hablando de que debe ser mayor que la volatilidad de los depósitos, de ese depósito, la parte volátil. Acá vemos el activo debe ser mayor que la volatilidad de los depósitos volátiles. Vemos acá que, lógicamente, para poder calcular la volatilidad, como vimos, teníamos que multiplicar el saldo de depósitos por la volatilidad de ese depósito. De ese depósito que, en este caso, ya sería, aquí estamos incorporando, acá ya estamos incorporando el nivel de confianza. Esto sería lo más adecuado, ¿verdad? Acá estamos trabajando sin llevar en cuenta el nivel de confianza, y aquí ya estamos haciendo el cálculo llevando en cuenta el nivel de confianza, ya sea de 95 o 99%, o 1,65 o 2,33%, 2,36 veces. Bueno, este sería el cálculo del VaR para un solo activo. En este caso, el saldo de depósitos por la volatilidad
por el nivel de confianza. VM sería el valor de mercado del activo. Este sería, sigma sería la volatilidad de ese activo. Y Z sigma sería el desvío estándar, llevando en cuenta el nivel de confianza, en este caso intervalo unilateral. Bueno, ahora, ¿cuál sería entonces las interpretaciones que podemos hacer sobre este VAR? La primera interpretación es que sería, por ejemplo, ¿qué sería el VAR? Un monto que pudiera descender el saldo de la fuente de fondeo a cierto nivel de confianza estadística. Esa es la primera interpretación. Es decir, en cuántas unidades monetarias puede descender el saldo de depósito. Esa es la primera interpretación. La otra interpretación sería la cantidad prudencial de activos líquidos que deberíamos mantener para respaldar esa fuente de pasivos volátiles. Esa sería la otra cara, ¿verdad? Es decir, cuánto de activos líquidos tendría que tener para hacer frente a esos pasivos volátiles. Tenemos entonces las dos caras. La primera cara mirando por el lado del pasivo, calculamos la volatilidad y en este caso nos decía que esa es la parte, es decir, de esas fuentes de fondeo, la parte que va a salir, o sea, la parte volátil. La otra cara sería la cantidad de dinero que yo tengo que tener para hacer frente a esas extracciones. Ahora bien, aquí aparecen algunas implicaciones, ¿no? Alta volatilidad, mal manejo de liquidez es costoso. ¿Por qué es costoso? Porque debemos mantener también altos activos líquidos que normalmente tiene muy baja rentabilidad. Algunos inclusive ya no tienen rendimiento, otros tienen rendimiento, pero normalmente la rentabilidad es muy baja. Por ejemplo, la colocación en letras del Banco Central, que tiene un rendimiento muy bajo, ¿verdad?, con respecto a otras inversiones alternativas. Bueno, ahora podemos resumir lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que esto se inició principalmente cuando, primeramente, calculando, ¿verdad?, esos ratios usando un porcentaje fijo. Activos líquidos divididos pasivos exigibles, entonces debe ser mayor a un porcentaje fijo. En el caso peruano, esto habla del 8%, ¿verdad? Y dependiendo de la concentración, se llegaba al 10%. Lógicamente, porque la superintendencia de Perú utiliza esto? Porque es fácil regular. Sí, eso, pero tiene su inconveniente. Ese mismo 8% le sirve a todas las entidades. Vamos a ver que hay diferencia de volatilidades de una entidad a otra entidad. Consecuentemente, no existe un incentivo para realizar una adecuada gestión de liquidez. Es decir, a todo el mundo se le aplica el mismo porcentaje. Entonces, nadie se preocupa de mejorar, ¿verdad?, la gestión del riesgo de liquidez. Este sería el inconveniente de usar el porcentaje fijo. Ahora tenemos lo que nosotros estamos recomendando, ¿verdad? Que calculemos la volatilidad global de las fuentes de fondeo. Pues esto implica que para cada entidad va a determinar, es decir, el nivel de activos líquidos, en este caso, congruente con la volatilidad de su fuente de fondeo. No hay ninguna entidad parecida, ¿verdad? Todos tienen alguna diferencia en cuanto a las fuentes de fondeo y su volatilidad. Ahora, acá apareció una palabra, ¿verdad?, que tenemos que tener. Aparece la palabra volatilidad global.
¿Qué implica esto? Que normalmente las entidades financieras tienen más de una fuente de fondeos. Puede ser depósito a la vista, certificado de depósito y otras fuentes de fondeos. Mínimo tiene 3, 4 fuentes de fondeos. Entonces, tenemos que calcular la volatilidad por cada fuente de fondeo. Posteriormente tenemos que sumar esas volatilidades para poder comparar con la disponibilidad. Consecuentemente, tenemos aquí la tercera forma, ¿verdad? Que en este caso que se recomienda es llevar en cuenta la volatilidad global. Pero en cuanto a la volatilidad global, existen alternativas. Solamente una alternativa más simple es directamente sumar las volatilidades de cada fuente de fondeo. La otra alternativa, que no es la mejor, ¿verdad?, es llevar en cuenta la correlación que existen entre esas fuentes de fondeo, que es lo más adecuado. Acá estamos viendo, ¿verdad?, si existen 3 fuentes de fondeo con saldo X1, X2, X3, volatilidades, sería entonces, lo más fácil es directamente sumar esto, ¿verdad? Pero esto no es una medida. Lo que va a hacer esto, que en la práctica, que la volatilidad global va a ser superior a la volatilidad real, porque la volatilidad real surge llevar en cuenta las correlaciones. También habíamos dicho que para el primer nivel de liquidez se usaba, en el caso ecuatoriano, ¿verdad?, directamente ellos utilizan dos, ¿verdad?, dos desvíos estándar. Y para la segunda línea, 2,5 desvío estándar. Bueno, muchas veces cuando se hace ese análisis día a día, ¿verdad?, semana a semana, mes a mes, podemos encontrarnos que estamos, que las volatilidad, que nuestra volatilidad, la volatilidad por ejemplo, de depósito a la vista sea muy elevada. ¿Y esto qué implica? Que tengo que mantener disponible un saldo disponible muy alto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Muchas veces lo que se recomienda es, es, eh, utilizar una estrategia de ir pasando depósito a la vista a depósito a plazo, de tal forma a reducir la volatilidad. Bueno, ya habíamos hablado, ¿verdad?, de estos dos conceptos, ¿verdad?, donde en forma intuitiva hablábamos de que en algunos casos nosotros directamente sumábamos los VARs calculados, y esto es lo que se llama VAR no diversificado, directamente sumar los VARs individuales. Lógicamente esto no incorpora la correlación que existe entre las diferentes fuentes de fondeos, lo que equivale a sumar los valores de entrigos individuales de cada fuente. El VAR diversificado, en este caso, sería llevar en cuenta la correlación entre las diferentes fuentes de fondeo. Y esa correlación, lógicamente, se calcula a partir de las variaciones de los saldos de la fuente de fondeo. Calcular la correlación de las variaciones de la fuente de fondeo. Y se construye una matriz que va a permitir calcular la volatilidad. Acá tenemos esta matriz donde el VAR individual, el VAR global se calcula, ¿verdad?, llevando en cuenta el cálculo del VAR individual multiplicado por la matriz de correlaciones y el VAR traspuesto. Este VAR traspuesto, vamos a ver qué significa, ¿verdad? Es decir, el VAR, en términos así simples, el VAR
acá es cuando colocamos los VAR en forma vertical, es decir, en una sola columna. Cuando hablamos de VAR traspuesto, colocamos los mismos VAR, pero en forma horizontal, o sea, vamos a tener diferentes columnas. Vamos a tener una línea, varias columnas. Acá tenemos solamente varias líneas y una columna. Bueno, y lo más simple es cuando se trabaja solamente con dos fuentes de fondeo. Y ahí se utiliza esta clásica fórmula, ¿verdad?, de cálculo de la volatilidad. Donde, es decir, básicamente, está diciendo acá la volatilidad de la fuente de fondeo X elevado al cuadrado más la volatilidad de la fuente de fondeo Y más 2pi X. 2pi, este sería el coeficiente de correlación, la volatilidad de X y volatilidad de Y. Esta es la más, pero esto solamente sirve para dos activos, ¿verdad? Pero si hay más de dos activos, entonces tendríamos que usar acá esta matriz de correlaciones. Esta matriz de correlaciones, lógicamente, va a ir variando, ¿verdad?, a medida que la cantidad de componentes, de elementos, va a ir aumentando en la medida en que se incremente el número de fuentes de fondeo. Bueno, este sería entonces, acá tenemos el VAR diversificado. Posible caída del fondeo total tomando en cuenta las correlaciones entre fuentes de fondeo. VAR no diversificado, posible caída del fondeo total sumando caídas individuales sin tomar en cuenta las compensaciones, las correlaciones. Bueno, acá tenemos, y para ir terminando esta parte, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Sacado el modelo ecuatoriano, ¿verdad? Acá aparece, estas son las cuentas del pasivo. Cada uno tiene, esto tiene posiblemente depósito a la vista, depósitos de ahorro y certificado de depósito. Son las cuentas del plan de cuentas del Perú, ¿verdad? En este caso del Ecuador. Aquí están los saldos contables para una determinada, la primera semana, fin de semana. Acá tenemos el total de depósitos, tenemos 2.600.318. Aquí están sus componentes individuales. Y aquí después entonces colocamos esto así como vimos, ¿verdad? Podemos colocar los saldos semanales, ¿verdad? Por lo menos 60 saldos semanales y calculamos la volatilidad semanal. En este caso es 24,90% para el primero, 25,60 para el segundo y 12,83 para el tercero. El global sería, en este caso sería 63,33%. El valor en riesgo, aquí después multiplicamos, como vimos acá, multiplicamos este saldo contable, multiplicamos por la volatilidad y tenemos que multiplicar por el intervalo de confianza. En este caso esto ya implica, este monto que está acá ya está incorporando el intervalo de confianza. Podemos ver acá que 1.986.371 por 0.2490. 494. Aquí ya está incorporado el nivel de confianza del 95%. Es decir, la volatilidad multiplicada por el nivel de confianza. Y vemos acá que para cada fuente de fondeo se está calculando la volatilidad. Después directamente se suma esto. Este sería en este caso la volatilidad que se llama acá el VAR no diversificado, porque directamente estamos sumando.
es decir, a través de un portafolio, el total de portafolio, por total de fuentes de fondeo de 6.318.000, aparte de lo que puede caer es 1.308.000, o sea, el VAR no diversificado en este caso es 20,71%. Si nosotros usamos, como estamos imaginariamente en el Ecuador, tenemos que multiplicar este VAR por 2 para la primera línea y 2,5 para la segunda línea. Ahora bien, lo importante acá es ver que el VAR no diversificado, es decir, calculado conforme, llevando en cuenta la matriz de correlación. Acá podemos ver acá la matriz de correlación. Acá tenemos las tres fuentes de fondeo, ¿verdad? Y aquí está, en este caso tenemos 9 elementos. Vean ustedes que con solo 3 activos, 3 fuentes de fondeo, tenemos 9 posibles resultados. Y acá el VAR diversificado, lógicamente, sería 988, es menos que 1.308.000 porque estamos llevando en cuenta la correlación. O sea, la posible caída en el saldo es mucho menor cuando llevamos en cuenta la diversificación, o sea, la correlación. Esto representa, 988.000, representa el 15,65% del total de fuente de fondeo, que es 6.318.000. Para la primera línea multiplicamos por 2 y para la segunda línea multiplicamos por 2,5. Y acá podemos ver, ¿verdad? Estamos viendo acá una cosa interesante. Este sería, repitiendo, esto sería entonces posibles. 1.308.000 sería la posible caída en el saldo total, sin correlaciones. Pues 988.636 sería posible caída en el saldo con correlaciones. Y 20,71 sería la volatilidad global sin correlaciones y 15,65 la volatilidad global con correlaciones. Ahora, en lo que respecta a la correlación, vemos que la fuente de fondeo 2101 con la fuente de fondeo 2103 es de 0,23%, el grado de correlación positivo era 0,23,42, o sea, 23% de correlación entre el depósito a la vista y el depósito, el CDA, vamos a llamar aquí. Bueno, este sería para la primera semana. Entonces, para la segunda semana, vámonos rápidamente, ¿verdad? Acá vemos que es la misma información, pero acá lo importante es ver acá en esta última parte que la correlación entre el activo 2105 y 2103 ya es negativo. Esto hace que se reduzca el valor del VAR diversificado, es menor. De 15 bajó a 14,50, es segunda semana. Tercera semana vemos que el VAR, en este caso la correlación de la cuenta 2101 y 2103 es de menos 49% negativo. Esto hace que el grado de correlación negativa hace que el VAR diversificado se reduzca a 746.000, o sea, 12,76. Y el cuarto mes las cosas están mejorando, ¿verdad? Porque la correlación negativa entre la cuenta 2101 y 2103 ahora ya es 73,85% negativo. Esto hace que el VAR diversificado caiga a 634. ¿Por qué es importante esta reducción del VAR? Porque esta es la cantidad de disponible que yo tengo que mantener. En la medida en que yo mejoro, en la medida en que yo utilizo un método más sofisticado para calcular el VAR, o sea, uso el VAR diversificado, yo puedo mantener menor cantidad de activos líquidos. Eso es importante en términos de control de riesgo y rentabilidad.
Bueno, esto acá, aquí aparecen los datos que vimos la primera semana, vemos acá, confrontado en términos del VAR no diversificado de la primera semana, ¿verdad? Y el diversificado. Lo importante acá es ver que muchas veces cuando nos encontramos con problemas de volatilidad, una fuente de fondeo, lo que normalmente se hace es tratar de cambiar de política de tal forma a estimular, por ejemplo, en este caso, eh, eh, pasar a incrementar la parte de depósito a plazo que es menos volátil. Bueno, antes de pasar a la parte final, entonces antes de pasar a un ejemplo, ¿verdad? Vamos a pasar a un pequeño descanso para después continuar.